Hoy parece que es un buen día para Carlos Mazón. Bueno, porque Cerdán y todo lo que le rodea sigue centrando la atención de los medios de comunicación a la espera de que pase lo que tenga que pasar, que pasará. Y entonces será probablemente peor. Y cuanta más atención haya puesta en la información nacional, menos presión mediática, política y personal tendrá el presidente, que hasta ahora estaba en todas las intervenciones públicas de los políticos nacionales y locales, por supuesto, viniera o no viniera a cuento. Ahora ese lugar de privilegio es de Cerdán. Eso por una parte. Por otra, y derivada de la anterior, ahora son otros políticos valencianos los que han de ponerse a la defensiva para justificar formar parte de un gobierno bajo sospecha, Diana Morant, por ejemplo, o apoyarlo incondicionalmente, el señor Baldoví, por ejemplo, Joan Baldoví, y por salir por debajo de Mazón en las preferencias de los valencianos para presidente de la Generalitat, a pesar de la gestión de la Dana y de todo lo que ustedes quieran, nada menos que en el CIS de Tezanos. Y para colmo de felicidad mazoniana o mazónica, como ustedes prefieran, en la renovación de este próximo fin de semana del Partido Popular, Miguel Tellado, el mejor aliado nacional de Mazón, después de Macarena Montesinos, va a coger galones. Ya veremos si eso es suficiente, pero de momento es bastante para un día que mejor no le podía estar saliendo al inquilino del Palau. Denme un minuto y encendemos el faro. Déjenme que les presente a nuestros contertulios de hoy, que mejor no pueden ser. Desde luego, doña Elisa Núñez, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Don Joan Calabuig, un honor, un placer tenerle aquí con nosotros, que usted no es de los habituales, pero hoy hemos tenido la suerte de poder contar con usted. Pues encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Don Fernando Giner, de los habituales, de los buenos. Don Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Y qué decir de don David Sabater? Don David, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Una vez más. ¿Les parece que empecemos hablando de Cerdán? Que yo creo que es el hombre del día, sigue siendo el hombre del día después de varios días, y lo que te rondaré Morena hasta que se arranque algún otro, ¿no? Hoy las novedades respecto a Cerdán las proporciona su abogado, este señor independentista que fichó hace relativamente poco para que llevara su causa y que hoy se ha descolgado diciendo que lo que ha hecho el juez con Cerdán, mandándole a prisión, es abrir, bueno, mandándole a prisión y con todo lo anterior, la toma de declaración, etcétera, abrir una causa general contra el que ha sido el número 3 del Partido Socialista hasta hace escasamente 2-3 semanas. Sobre todo, entre otras cosas, porque también dice este señor abogado que es notorio que Koldo ha sido colaborador de la Guardia Civil, y entonces da la impresión, don Fernando, empiezo con usted, por ejemplo, da la impresión, por un lado, que estamos desviando ya y apuntando a otros por lo que pueda salir de todo esto, y en primer lugar intentando descalificar al juez, que no sé si es una buena estrategia para una persona que está no solo imputada, sino encima en prisión provisional. Sí, vamos a ver, lo de los jueces ya empieza a ser algo de moda, porque está pasando con la jueza de la Dana, que no la están dejando en paz y no la están dejando trabajar. Siempre que algún partido o alguna formación política se encuentra con un problema judicial, lo primero que hacen es decir, vamos a respetar a los jueces, pero durante el camino no hacen más que intentar interferir. Y sobre lo que está sucediendo, pues vamos a ver qué decide este fin de semana el Partido Socialista y sobre todo el próximo 9 de julio, que creo que comparece en el Congreso. Corregirme las fechas. Pedro Sánchez, sí. Vamos a ver, pueden pasar dos cosas, ya a estos niveles pueden pasar dos cosas, que al final esto se quede en un triángulo con los que hay, puede salpicar, puede parecer, pero que fundamentalmente se quede ahí, o que se demuestre que esto es una trama mucho más amplia y mucho más peligrosa. Claro, lo que pasa es que según para quién las tramas están en un lado o están en el otro. Hay trama contra los que están siendo encausados, o hay trama de los encausados yo he leído hoy en detrimento del contribuyente. He leído hoy la entrevista que le han hecho al exministro de Transportes y a José Luis Ábalos. Sí, que va por entregas en el OK Diario. Que no me salía. Sí. Que no se la pierda nadie porque es graciosísima. Ahora comentaremos algunas el cosas. titular es que no tiene desperdicio, pero a mí me da la sensación de que no ha dicho nada. ¿De que no ha dicho nada?
que no ha dicho nada con contundencia jurídica para decir que aquí hay Luego una trama comentaremos lo que ha detrás. dicho sobre Sí. su gusto por las mujeres Bueno, eso jóvenes. es otra cosa, eso es Pero, otra cosa bueno, que me parece, no me dejes así, porque si no, que me parece una vergüenza lo que no, ha pero dicho. si luego lo comentaremos Vale, eso, vale. No se preocupe, es por ir sectorializando las cosas, porque si no nos liamos y son tantas y tantas. Yo por incidir un poco más en el asunto, causa general, doña Elisa, usted que está en temas judiciales, causa general es cuando a uno lo investigan a ver qué sacan. O sea, no porque sepan ya que hay algo sospechoso en su conducta, sino que prospectivamente buscan a ver qué encuentran. Esa es la definición que se le da a una causa general, pero en este caso lo que tenemos es varias personas que están siendo investigadas, y de ellas hay dos secretarios de organización del PSOE que llevan tiempo siendo investigados. Hay que recordar que a José Luis Ábalos se le expulsa del Partido Socialista 16 meses después de que empiece esa investigación, ¿no? Yo creo que causa general no hay, creo que hay un ataque frontal a los jueces, lo estamos viendo también en las reformas legislativas que se están proponiendo desde el Ministerio de Justicia, el señor Bolaños, en las que se está viendo afectada esa independencia judicial. Y hemos visto más ejemplos, es decir, en este momento la juez de Extremadura que llevaba el caso del hermanísimo del señor Sánchez, bueno, pues tiene puesta la señora Fontanera, la señora Leire Díez, tiene puesta una denuncia por parte, si no me equivoco, de Hazte por haber intentado hacer fontanería con esa juez. Con lo cual, estamos viendo unas actitudes demasiado frontales, de un ataque frontal hacia jueces y fiscales. De eso también nos ocuparemos un poquito más adelante. Don Joan, yo creo que en el Partido Socialista nadie ha hablado de causa general, ¿no? Ahí sí que tienen yo creo que no hay bastante claro que hay algo. No hay una sensación de causa general, hay plena confianza en la justicia, en la instrucción del juez, y estamos seguros de que evidentemente pues si se han cometido delitos pues serán juzgados, y si todas las pruebas coinciden pues obviamente pues serán condenados. Por tanto, lo único que esperamos en ese sentido es que ante la conducta de estas personas pues exista claramente pues una acción absolutamente libre, independiente de la justicia, como debe ser. Yo creo que evidentemente pues siempre determinadas tácticas a la hora de atacar la independencia judicial pues las hemos visto muchas veces, no es lo ideal desde luego es respetar la justicia y su independencia, ¿no? Don David, motivos para que este señor esté siendo investigado, parece que los hay sólidos. ¿Los hay o no? ¿Qué cree usted? Bueno, eso es una para que sea investigado, no digo condenado sí, ni... por supuesto. Todos los indicios que realmente parecen múltiples y bastante sólidos es algo que se tiene que examinar en esta fase de instrucción y que valorará mejor cualquier persona con unos conocimientos jurídicos más sólidos. Sí que parece que obviamente hay un caso, y lo que yo más puedo aportar en este sentido quizás sería en la parte reputacional, esta parte que tanto erosiona a los partidos políticos y que es de especial gravedad. Recordemos que los casos de corrupción afectan al corazón de la confianza del ciudadano. Normalmente, cuando hablamos de corrupción, hablamos también de cierto saqueo, cierto menoscabo del erario público. Este menoscabo no es menor que una mala gestión en cualquier ministerio. Yo esto es un ejemplo que siempre a mis alumnos en la facultad suelo decir, que una mala gestión al frente de un ministerio de fomento, de defensa o de un gran ayuntamiento de España puede provocar un agujero en el bolsillo del contribuyente mucho mayor que la mayoría de casos de corrupción que hemos vivido en este país, salvo quizás pues, los más recordados de los principales partidos. O hablamos de una trama Gürtel o de unos seres de Andalucía. Lo importante de esto es cómo afecta a la base ética de un partido como el Partido Socialista, que obviamente está postulado contra muchísimas de las cosas que estamos viendo. Es esta forma en la que Koldo, Ábalos hablan de las mujeres, este tipo de trama y de corrupción.
y que por tanto pues lamina mucho la confianza del votante o del potencial votante. Y lo peor es que en estos casos, lo peor para los partidos, en estos casos los tiempos judiciales nunca coinciden con los tiempos políticos. Claro, es más, normalmente coincide con los peores momentos de los partidos políticos. Ya le ha pasado al Partido Popular y por desgracia pues es de prever que le pase al Partido Socialista. ¿Fernando? Pues es que además todo esto, que se habla de miles de euros, como de cientos de miles de euros, como si fueran golosinas, se produce en un momento en el que el día 30 de junio se pagó la renta. O sea, cualquiera que nos esté viendo desde casa, si le sale a devolver, no, pero más de uno tendría que coger dinero de su bolsillo y pagar y ver que el dinero se está destinando a esto, es que llama la atención. Sale en un momento en que hoy ha salido, no sé, que luego creo que lo comentaremos, que los jóvenes se van a tener que jubilar a los 71 años, en un momento en el que el día 20 de julio los autónomos tenemos que pagar el IVA, el IRPF. Oye, para eso quieren el dinero, tú. Oye, para eso pagamos los impuestos. No, a ver, que el PSOE está marcando distancias con Santos Cerdán. Yo creo que es evidente cuando vemos fotografías como esta de la reunión de Navarra, a la que le han cortado. Decíamos el otro día de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN, dice, se ha puesto tan al extremo que parece el novio al que el padre deja ahí al extremo, el padre de la novia deja ahí al extremo por si algún día se separan, corta la foto y lo dejan por ahí. Pues bueno, pues con Santos Cerdán han hecho lo mismo con esa famosa foto de una reunión en Navarra en la que estaba él, no se sabe a título de qué, porque ni estaba en el gobierno de Navarro ni en ningún sitio de los que se supone que estaban representados en esa reunión, y ahora pues en la web del Partido Socialista de Navarra han puesto una nueva versión de esa misma foto en la que ya no sale el señor Cerdán. Yo no sé si lo de los abogados, estos visitadores que han ido estos días, que están yendo estos días a la cárcel de Soto del Real, si eso tiene, porque hablábamos del abogado independentista este que se ha buscado, que no sabemos si está, en fin, no sé yo si la táctica está siendo buena, porque lo primero que ha pasado con este señor es que ha puesto a su cliente en la cárcel, lo primero de todo, pero una vez que ya está ingresado en prisión, han ido ya al menos un par de veces dos abogados de los que están alrededor de la famosa fontanera de Ferraz. ¿Y a qué habrán ido, Elisa? Bueno, a mí me gustaría recordar que el reglamento de prisiones dice que al preso, preventivo o no, que se encuentre en sus instalaciones, le puede visitar cuando lo considere su propio abogado, su abogado personal. Que además los abogados, cuando vamos a visitar a nuestros clientes a prisión, tenemos que hacer un formulario a través de la web del Colegio de Abogados para que se nos autorice y podamos pasar. Eso es lo primero. A este señor, además de visitarle Benet Salellas, que es exdiputado de la CUP y que presuntamente es su abogado personal, ha recibido dos visitas en 2 días consecutivos. Por un lado, la del abogado Jacobo Teijelo, creo que se llama, que es el que sale en los audios, en algunos de los audios de la famosa fontanera, periodista, escribiendo un libro, Leire de 10, y además ha recibido al día siguiente la visita de otra letrado, de Marta Castro Varela, que es otra abogada perteneciente al mismo bufete de abogados que de Teijelo. Llama todavía más la atención que estas personas han sido autorizadas, con lo cual, de una manera u otra, da que pensar que el reglamento de prisiones ha sido un poco relajado. Pero además llama todavía la atención que el mismo día que este señor ingresa en prisión preventiva en Soto del Real, lo recibe el director del centro penitenciario para saber si está todo bien y que va a recibir un trato, va a ir a este sitio, le va a acompañar. A mí me gustaría saber si a todos los presos que van a Soto del Real le recibe el director de esta manera, ¿no? Yo creo que es un poco llamativo. Y sí que me gustaría, Vicente, si me permites, se habla mucho, a mí es que me llama la atención, se habla mucho de delito de corrupción, delito de corrupción, delito de corrupción. El delito de corrupción solo existe en los negocios privados. O sea, lo que es la corrupción es la suma de diferentes delitos tipificados dentro del Código Penal como delitos socioeconómicos. Claro, pero eso, por economía del lenguaje, yo creo que... No, es sorprendente porque incluso la página del Consejo General del Poder Judicial se refiere a ellos como delitos de corrupción. Pero en realidad... al final pinta muchísimo. ¿A qué habrán ido estos dos abogados, señor Calabuch? Pues no lo sé, pero ya le digo que ¿estamos aquí todo el buscando mundo sinergias sabe o qué estamos haciendo? Bueno, pero yo creo que hay que ir a lo sustancial. Anécdotas pueden haber muchas y yo creo que evidentemente pues no sé si cuando estuvo ahí el señor Rato pues también recibió a más de un abogado. Yo creo que eso es intrascendente, que lo importante desde mi punto de vista sobre todo es el hecho de que el juez ha visto unos indicios muy sólidos y ha dictado la prisión preventiva, que a mí me parece que eso de la mayor gravedad
y por otro lado, pues evidentemente pues es una situación enormemente triste en lo que es toda la familia socialista, porque como bien antes se ha señalado, yo creo que muy acertadamente, pues yo creo que el Partido Socialista tiene una trayectoria de honradez y de lucha contra la corrupción muy sólida, y obviamente pues que pase esto en sus propias filas es atacar un poco al corazón de sus propios valores y sus propios principios, ¿no? Fernando. Hombre, yo creo que ahora lo que tiene una oportunidad de oro, y me parece que obligatoria, es el presidente del Gobierno para que salga y que diga cómo ha podido pasar esto. Es que esa es la pregunta. ¿Cómo puede ser que tú dos, que tú tres, las personas de tu confianza hayan montado toda esa situación? Pero usted que en fin, que tiene larga trayectoria y sabe de estas cosas. ¿Y me he equivocado mucho? Y se ha equivocado mucho, y ha escuchado a mucha gente, y ha visto muchas cosas, y ha hablado con muchos. Los abogados, estos abogados, ¿qué pretenden? ¿Estamos buscando armonizar versiones o qué estamos...? No puedo saberlo, no No, puedo claro, saberlo, pero ni yo creo que tampoco, podemos creo que especular. fue Koldo el que cambió de abogado hace apenas 2 semanas, y si se cambia de abogado, me lo podrás explicar tú mejor, Elisa, se cambia de estrategia, de defensa. Cuando uno cambia de abogado es porque lo que se estaba haciendo no funcionaba. Por lo tanto, no lo sé. Cada vez que vaya un abogado a visitarlo, o quien sea a visitarlo, va a ser noticia. Yo es que Por lo hoy he tanto, leído, tampoco creo que esté muy encantado en Voz Populi de he que eso leído, sea así. Ferraz teme que en el correo electrónico de Cerdán haya indicios de la participación de Cándido Conde Pumpido, que es el presidente del Tribunal Constitucional, en la ley de amnistía. David, ¿cómo suena eso? Bueno, pues suena una vez más a cuestión un poco de sexo de los ángeles, en el sentido de especulación pura y Aquí no hay dura. ángeles, aquí hay santos. Claro, o sea, al final nos encontramos en un contexto en el que hay una persona concreta a la que todavía no sabe. Lo único que sabemos es que efectivamente hay indicios claros para que esté en prisión provisional, y si no lo sabemos, por lo menos deberíamos confiar en ello, recogiendo el guante de la primera intervención de Fernando, porque la laminación en cuanto a la reputación del estamento judicial es algo que se ha puesto, por desgracia, muy de moda en los últimos años, y es básicamente erosionar un pilar fundamental de nuestra democracia. Si nosotros empezamos a enseñar a la ciudadanía que podemos dudar de algo que hasta ahora era indudable, nos vamos a encontrar con que en los próximos años se van a cuestionar otra serie de pilares de nuestro sistema, y no nos va a gustar. No nos va a gustar. Pero apartado esto, lo único que tenemos claro es esto que comentaba, que existe una persona que parece que ha cometido una serie de delitos, y el Partido Socialista puede sentirse perjudicado o no, según a quien le preguntes, y el resto de partidos pueden considerar, en este caso lo están haciendo, que el Partido Socialista ha sido partícipe de esto o connivente de esto, algo más, o no. Dependiendo a quién le preguntes, con lo cual es una cuestión complicada. La especulación está abierta, pues por supuesto, claro, a todo en este momento. El asunto es que estamos tardando Claro. tanto en conocer lo que se supone que va a espantarnos tanto, Y lo que tardaremos. Que todo es especular. Y Claro. especulamos en base a que, hombre, en base a nada no, por lo menos los que pretendemos ser serios. En base a lo que vamos Pero no conociendo. todos son serios. No, por supuesto que no. Eso El campo está abierto, claro. se lo suscribo yo sin dudarlo. Y de las cosas que vamos sabiendo, pues tenemos las filtraciones de los propios interesados. Yo les contaba antes una, a través del abogado de Cerdán. Es notorio que Koldo ha sido colaborador de la Guardia Civil, apuntando a Koldo. Luego tenemos a Ábalos, que también lo hemos mencionado en OK Diario, diciendo: es raro que la UCO no hable con nadie de interior, A Marlaska no lo investigaron. ¿Marlaska qué pintaba en esto? O sea, ¿a qué santo sale Marlaska ahora? ¿Usted lo sabe, don Joan? Pues es que se puede especular ad infinitum, pero yo creo que todo esto, evidentemente, cada vez que hay un caso como este, en el que produce un gran impacto en la opinión pública, pues salen todo tipo de Pero no lo dirá por decir, supongo que lo están diciendo especulaciones. con alguna intención que todavía no sabemos Pues sí, cuál hombre, es. yo creo que aquí hay mucha gente enredando, siempre aprovechando esta situación, pues se quiere sacar rédito político y tal. Bueno, son cosas que Algún pacto suceden. con el fiscal, digo yo. Que suceden, no, pero eso. Yo creo que sinceramente, pues en cualquier caso están también en su derecho si en un momento determinado quieren hacerlo. Lo importante, sobre todo, es
es que se aclaren todas las circunstancias, que se definan todos los implicados y que la justicia actúe, es lo fundamental. Con todo, de las declaraciones de José Luis Ábalos, que ya digo que van por entregas en OK Diario, la de hoy es la tercera entrega de la entrevista. Era una entrevista de 3 horas con todo Eduardo Inda, el director del periódico, con lo cual supongo que puede que tengamos hasta una cuarta entrega, pero de la tercera, la de hoy, quizá más que todas estas cosas de la UCO, de Coldo, del otro, del Maroto, el de la moto, quizá lo que más llame la atención de las declaraciones de Ábalos es que él dice que suscita envidia por sus relaciones, perdón que me ría, pero que suscita, no, porque es una cosa seria, que sus relaciones suscitan envidia, y entrecomillado, es la aspiración de todo el mundo. Lo que la gente pretende es que yo esté con una abuela que diera asco, y entonces sería correcto e incorrecto. Pero como son jóvenes, ahí parece que ya no gusta tanto. Elisa, le pregunto a usted la primera, ¿va? ¿Que no aprendemos o qué? Me sigue pareciendo aprendemos? Absolutamente denigrante. Lo he dicho en esta misma mesa. Los audios que hemos escuchado han sido señoras que eran pedazos de carne que se intercambiaban como cromos y se hablaba de ellas de una manera absolutamente despectiva. He dicho en esta mesa, y lo voy a repetir de nuevo, es que lo sigue haciendo, es decir, una abuela, yo gracias a Dios tengo abuela todavía, con 93 años, es una señora tan respetable como una niña de 4 años o como una señora de 20 o como una señora de 40. Es decir, a mí me da la sensación de que este señor, aparte de feminista de boquilla, de feminista de detrás de la pancarta del 8M y nada más, y en el seno de un partido que ha enarbolado la bandera del feminismo y que le está haciendo un flaco favor, en el que muchas diputadas, no solamente autonómicas, sino también nacionales, han intentado deslegitimarnos a otras, porque no hablábamos de violencia de género, sino de violencia sobre las mujeres, me parece muy fuerte. Ahora continuamos con este asunto, porque quiero escuchar las opiniones de los demás contertulios, y además quiero aportar algunas de las cosas que han pasado también vinculadas con el feminismo, la defensa de la mujer o el ataque a determinadas mujeres que han pasado en las Cortes Valencianas también entre ayer y hoy. Pero es que tengo comunicación ya en directo y no quiero hacerle esperar más, que ya lleva un rato el hombre esperando, con José Ramón López, que es el presidente del sindicato ACAIP, que es el principal sindicato de prisiones de nuestro país. Don José Ramón, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí encantados con toda esta cantidad de información que vamos conociendo poco a poco. Nosotros le hemos llamado porque en estos últimos días se están publicando algunas cosas, como que el paso de ya 3 días en prisión de Santos Cerdán, y supongo que en otros casos de otras personas, pueden llegar a reblandecer el ánimo, a hacer que estas personas se piensen muy bien si van a seguir jugándosela y a permanecer más tiempo del que podrían estar si hicieran determinadas cosas delante de un juez o delante de un fiscal. Usted, por su experiencia, ¿las personas del perfil de Santos Cerdán se ablandan cuando pasan X días en la cárcel? Bueno, eso es relativo. Es relativo porque depende mucho del perfil de cada una de las personas. Ha habido casos en donde sí han colaborado con la justicia una vez entrado en prisión, porque hay que tener en cuenta que entrar en prisión, y ahí en plató tenéis a un buen número de abogados, supone un shock emocional importante. Si eres un preso primario, mucho más, y si encima eres una persona que tiene una capacidad de influencia o de poder en la sociedad, esto se incrementa, ¿no? Lo que ocurre es que no todas las personas son iguales. Hay gente que ha colaborado y gente que no ha colaborado. Hay gente que son mucho más duras en lo que es el aguantar la situación de estar preso, y hay otras personas que en cambio se ven sobrepasadas y entonces entran a esta serie de circunstancias. Todo depende principalmente de cada una de las personas. No sé si tiene usted algún tipo de información concreta sobre este caso concreto, si algún compañero suyo le ha podido dar alguna información o alguna impresión o alguna estimación de lo que pueda pasar con Santos Cerdán. Es muy complicado de saber. Lo que sí sabemos es que estos primeros días se encuentra bastante descolocado, se encuentra abatido, se encuentra bastante preocupado, ¿no? Pero de ahí a saber si va a dar el paso de poder colaborar con la justicia o no es muy relativo. No se puede saber, porque además, en todo caso, eso irá a través de sus abogados y desde luego será muy difícil que lo pueda comentar con profesionalidad. Aquí estaban comentando algunos de los contertulios que es sorprendente que
tantos abogados vayan a ver a Santos Cerdán y que encima alguno de ellos sea recibido por el director de la prisión. No sé si tiene usted constancia de ello y si le parece que es una práctica habitual. A ver, que un interno sea visitado por varios abogados no es una cosa rara, sobre todo cuando se trata de presos con determinado poder económico, con causas complejas, donde a lo mejor participan diferentes bufetes de abogados. Esto no es raro. Además, nos consta que él autorizó expresamente la entrada de los siguientes abogados al que le llevó la ropa en su momento cuando ingresó el primer día desde el Tribunal Supremo. Por tanto, eso no es raro. Y en cuanto a que el director reciba, no sé si te refieres a los abogados o te refieres a recibir al interno cuando llegó a ingresos. No, me refería a los abogados, pero ya puestos le pregunto también por si es normal que reciba al interno. Las dos cosas. No, eso no es normal. Eso ya le digo yo que no es normal. También es cierto que no es un preso normal. Y eso es así. Es decir, estás hablando de un político de muchísima trascendencia y que evidentemente también a lo que es a todos los profesionales penitenciarios nos produce una profunda preocupación que pueda ocurrir cualquier tipo de incidente por la notoriedad pública del propio interno. Quizá ese fuera el motivo por el que el director acudiese al Departamento de Ingresos, pero eso no es habitual. Y luego que el director hable con abogados, eso sí es más habitual. Yo conozco muchos casos en que los abogados piden hablar con el director y el director o la directora, en su caso, si tiene tiempo y puede hacerlo, se reúne con ellos. Eso no es extraño. ¿Qué riesgos puede correr Santos Cerdán en prisión? En prisión, cuando entras en prisión, corres cualquier tipo de riesgo. Es decir, es una institución cerrada, es una institución conflictiva y es una institución que en muchos casos genera violencia interna. Eso es algo que se conoce perfectamente por parte de los profesionales penitenciarios. Lo que ocurre es que, evidentemente, en el módulo en que se ha asignado al señor Cerdán, estamos hablando de un módulo de los que se denominan de respeto, es decir, un módulo donde los internos son internos que tienen unos perfiles muy poco conflictivos y que en muchos casos son primarios. Se trata de un módulo que lleva unas normas de régimen interior diferentes a los módulos ordinarios y, por tanto, en ese departamento no debería tener problemas. Pero en una institución cerrada, que en cualquier momento se puede producir tensiones, en cualquier momento puede existir riesgo. El tipo de presuntos delitos que se le achaca a personas como Santos Cerdán, pero no exclusivamente a Santos Cerdán, hablábamos antes de Rodrigo Rato o de, pues no sé, de algunos otros, de Bárcenas, que creo que todos han pasado por la misma prisión, creo. Sí. ¿Este tipo de delitos suscita una especial animadversión en el resto de la población carcelaria, como pasa con los delitos sexuales o no? ¿O es un delito más? No, los delitos económicos no generan inicialmente ningún tipo de problema. Hay otra serie de delitos, como bien comentas, como puede ser el tema de abusos sexuales, pederastia, etcétera, una serie de pornografía infantil, que a lo mejor puede generar otra serie de problemas. Pero en el tema de delitos económicos, no, en absoluto. ¿Cómo es Soto del Real? Dicen que es una cárcel de lujo para determinado tipo de clientes, si me admite usted la expresión. Vamos a ver, denominar a una cárcel que es de lujo es un eufemismo. Es un eufemismo peligroso porque cuando tú entras en una prisión te das cuenta de lo que es estar encerrado y lo que es perder derechos básicos como es la libertad de movimiento. Soto del Real no es una prisión VIP. Soto del Real es un centro tipo, de los cuales en España hay casi 30. Son una serie de centros modernos, es la joya o las joyas del sistema penitenciario español y que se ha copiado de otros sistemas penitenciarios del mundo. En ese sentido es una cárcel avanzada, es una cárcel que tiene mucho... Uy, pues se nos ha congelado la imagen. A ver si podemos recuperar al señor López. Yo quería hacerle una pregunta más. Aparte de terminar de escuchar esta respuesta, me hubiera gustado hacerle una pregunta más. Valoramos, si les parece, lo que estamos escuchando del señor López, intentando recuperar esa comunicación. David, por ejemplo. Muy ilustrativo todo lo que nos están contando, porque es verdad que
Tenemos el conjunto de los ciudadanos que lógicamente no tienen conocimientos jurídicos y más específicamente conocimientos jurídicos o instituciones penitenciarias, no cuentan con toda esta información o cuentan con información muy sesgada. Entonces, bueno, desmontar determinados tópicos sobre que si eres político te toca una cárcel mejor que otra, tienes unas condiciones favorables o directamente no se aplican las condiciones de los presos comunes, creo que es interesante saberlo y por lo demás entender que también sea un político por un caso englobado en corrupción o cualquier otro tipo de preso, una cárcel es una pena muy dura, la más dura de nuestro Código Penal. Así es. Bueno, como saben ustedes, yo fui director del Instituto Valenciano de la Juventud hace muchos años y como entendía que la mayor parte de los presos, no en este caso, pero en la mayor parte de los presos, pues lamentablemente son personas muy jóvenes y bueno, evidentemente pues eso hizo que estaba entonces Mercedes Jabardo y estuvimos colaborando con ella, visitando la prisión y la verdad es que evidentemente para cualquiera que esté en una prisión es una situación durísima. En muchas de ellas, por cierto, hay un exceso de número de presos, también en Soto del Real, aunque aquí en Picassent todavía es peor la situación y evidentemente pues es una situación muy dura para cualquier persona, ¿no? Sí, yo tengo la oportunidad de estar en Picassent con la Cofradía de la Columna de la Semana Santa Marinera, que siempre se va en Semana Santa a visitarlos. Y la verdad, había módulos donde se podía cortar el aire con un cuchillo de lo denso que estaba y lo tenso que estaba aquello. A mí me llama la atención que ha señalado que el señor Santos Cerdán estaba descolocado. Sí que es cierto que la prisión, tanto si es preventiva como si no lo es, además de suponer la pérdida del derecho fundamental de la libertad de circulación, hay que tener en cuenta que en el caso concreto de este tipo de delitos se sufren más cosas. Es decir, en un primer momento yo intento ponerme en la piel del señor Santos Cerdán y ha sentido no solamente la pérdida de poder, es decir, él era el secretario de organización del PSOE, se ha sentido abandonado por los suyos, le han negado. Es decir, hemos visto como hasta tweets donde se le defendía han desaparecido. Luego hay que tener en cuenta que él ahora mismo no está con su familia y en su familia tiene un impacto. Es decir, su mujer ha salido y ha dicho, oiga, que nos dejen en paz, que se vayan a buscar a otro. Hay que tener en cuenta que por lo que ha trascendido de los medios de comunicación, esta señora no trabaja fuera de casa. Con lo cual, hay una necesidad económica que no sabe si va a poder cubrir. Y la tercera es ese miedo o temor que tiene ahora mismo de estar dentro, de no saber qué pasa afuera y de quién va a cantar primero, quién no va a cantar, si puedo pactar, si no puedo pactar. Por eso las visitas que hablábamos antes de los otros abogados son un poco llamativas. Bueno, creo que hemos recuperado a José Ramón López. Señor López, que nos habían cortado la luz, me dicen. Ha cortado. Vaya, no, me estaba usted contando cómo era la vida en Soto del Real, a lo cual yo le añado ya casi como última pregunta, porque usted decía que el señor Cerdán, al entrar en prisión, pues se quedó como muy descolocado. Personas del perfil de Santos Cerdán, ya no le pregunto específicamente por él, pero sí personas de su perfil, ¿llegan a derrumbarse cuando entran y se dan cuenta de lo que les va a cambiar la vida, al menos durante unos cuantos días? Sí, en algunos casos sí, porque es humano. Es decir, claro, cuando claro. a ti te cambia la vida en 24 horas, te puedes perfectamente derrumbar y eso se ha producido en algunas ocasiones. Pero ya le digo que, como comentaba antes, depende del perfil de cada una de las personas que entran en prisión. Hay perfiles psicológicamente más fuertes y perfiles que son más débiles o que tienen más problemas para esa adaptación, ¿no? Por tanto, al final depende de cada una de las personas. Estas personas... Y en relación con Sí, dígame. No, en relación con lo que estaba comentando sobre Soto del Real, Sí. Soto del Real, como centro tipo, lo que tiene es un sistema de trabajo modular con 12 módulos diferenciados, en donde en cada uno de ellos existe un perfil de interno, de delincuente diferente, que permite una clasificación interior adecuada. Pero como Soto, ya le dije, hay casi 30 centros más en el país, es decir, no es nada especial. Este se utiliza pues porque es un centro de Madrid y principalmente se utiliza Soto, se utiliza también Madrid 7 de primera, o se utilizaba también antes Madrid 2 Alcalá-Meco con otro tipo de presos similares. Para este tipo de presuntos delitos, ¿es preferente esta prisión respecto de otras? O, quiero decir, Rato, Bárcenas, ahora Santos Cerdán, ¿es casualidad o es...?
¿Por qué? ¿Por qué esta misma prisión? No, muchas veces por proximidad, muchas veces también porque en un momento determinado existen módulos más adecuados que en otros centros. Hay que tener en cuenta que ya en Soto era el centro de referencia de preventivos de Madrid a través de todos los juzgados. Eso también es algo que influye en un momento determinado. Por tanto, son múltiples factores, ¿no? Al final, cuando se decide el ingreso en prisión, pues se toma la decisión en el momento en que se produce, ¿no? Que puede ser diferente en función de cuándo éste sea, ¿no? Pues señor López, le agradezco muchísimo que nos haya dedicado estos minutos y que nos haya arrojado tanta luz sobre este asunto tan de actualidad como es el ingreso y la estancia, la permanencia en prisión de Santos Cerdán. Gracias, señor López. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Don Fernando, ¿quería usted añadir algo? Impresionante los testimonios Yo creo que sí, del señor López. Que ha sido muy valioso este testimonio. Muy valioso, sí. Vamos a ver, yo creo sobre lo que se está comentando de Ábalos, de Cerdán. Ahora volvemos con lo de las mujeres. Ahora volvemos, sí. Pero en el caso de Cerdán, es que aquí hay 3 preguntas que para mí son claves en todo esto. Es de cuánto dinero estamos hablando, dónde está ese dinero y quién tiene ese dinero. Porque esto lo va a marcar todo. O sea, ¿el dinero se va a devolver o no se va a devolver? Primero que digan la cantidad, que yo por lo menos ya me he perdido en la y el cantidad. país, porque yo he leído Armenia, Suiza, pues ¿dónde está? 300 cuentas corrientes. Sí. Bueno, Vicente, no sé. ¿dónde está Ya. efectivamente Esa es la historia. y quién lo tiene? Porque si el dinero no lo tiene el señor Cerdán, pues ahí va a haber un problema por parte de quien tenga el dinero. Es que eso va a ser una cuestión clave. Bueno. Si este hombre está pagando por ser un cabeza de turco, vamos a decirlo así, y se va a demostrar, etcétera, o es un hombre que ha cogido, que es hasta el momento la tesis, que por su cuenta ha cogido un dinero y se lo ha Hombre, llevado. el lío piensa- será, De momento- el lío de será momento- si se demuestra que hay No, financiación irregular del partido. Perdón, es que hoy ha salido Tezanos diciendo que esto es un montaje. Bueno, no, ahora lo comentamos también. Pero es que es importantísimo saber ¿Cómo si les el gusta dinero... adelantarme los temas? Bueno, pues el dinero... bueno, pues ¿cómo acabo les ya. gusta? Si el Fernando. dinero se lo ha llevado Cerdán o lo tienen otras personas. Don Joan, Esa es la sería pregunta. tremendo, ¿no? Si se demostrara que hubiera financiación irregular, vamos, que el partido se hubiera beneficiado de algo de todo esto, apaga y vámonos. Lógicamente, aunque sin embargo yo creo que en ese sentido hay que decir que creo que se ha explicado, el Partido Socialista en estos momentos tiene las cuentas más claras del país, de todas las fuerzas políticas, auditada externamente, auditada por el Tribunal de Cuentas y todas las informaciones que hay en estos momentos indican que las cuentas están no solo saneadas, que lo están, sino además están equilibradas y limpias de cualquier Pero problema. ahí discúlpame, Joan, aquí no estamos hablando de cuentas oficiales Claro, ahí va y yo. auditadas. Aquí estamos hablando de maletines o de sobres, dinero que no recoge la contabilidad oficial. A ver eso cómo está controlado. Es decir, aquí es que es la pregunta. Si hay una trama, creo que la cosa es No la le cuestión. pregunto si pone usted la mano en el fuego, ¿no? Mejor no. Sí, yo puedo decirle sí porque de todas las informaciones que yo he escuchado en Madrid estos días, creo que en ese sentido hay plena tranquilidad porque el Partido Socialista, insisto, tiene unas cuentas claras, ingresos, gastos muy claros y este tipo de situaciones, además, que lamentablemente pues, han afectado especialmente a los principales partidos de España, pues yo creo que también se han aprendido las lecciones hace mucho tiempo y por eso creo que se pone especial cuidado, desde luego, en ser muy riguroso en estas cuestiones. Bueno, me comentan ustedes lo de las mujeres porque si no nos vamos a quedar ya. No, lo de las mujeres yo sí Cojos de tiempo. es la doble moral que llevamos viendo mucho tiempo, es lo que he dicho antes, o sea, feministas O sea, de boca, si yo fuera con machirulos de una vieja corazón. no me criticarían, pero como voy con jóvenes... A mí me ha parecido, lo he dicho al principio, una Es vergüenza. denigrante. Es verdad que me adelantó el tema y pido perdón No, al hombre, señor, no, por al Dios. señor moderador. Por Dios, estoy acostumbrado. Es broma, No se crea que es el primero. Pero sí que es verdad que en política pasar, o sea, la línea que separa el ser un verdugo de ser una víctima es muy fina. Muy fina, o sea, al mínimo patinazo, una persona que se le está demonizando pasa a ser víctima y viceversa. Y yo creo que Ábalos ha quemado los cartuchos que tenía Pero para no, poderse pero no mostrar. solamente Ábalos, Fernando, Bueno, es decir, el estamos número que hablando- vimos ayer en estamos- Cortes Valencianas Espere, que se No, lo pero ponemos. estamos Espere. hablando de la entrevista. Durísimo. Sí, vamos. sí. Espere que se lo ponemos. Es durísimo. Rosa Peris, diputada autonómica socialista, en las Cortes Generales, hablando ayer de algunas mujeres del Partido Popular. No es lo mismo que lo de Ábalos,
porque no estamos Lo de Ábalos hablando... es una No tiene nada que ver, No pero... es lo mismo, pero bueno, sí que hay una cierta sensibilidad sobre la forma en la que se trata a las mujeres o a determinadas mujeres. Y mire, señora Marco, yo no voy a decir que usted le debe el puesto a Serafín Castellano, ni voy a decir que Susana Camarero le debe el puesto a Eduardo Zaplana, con el que tenía una relación especial. Las premisas que está defendiendo, tirar de argumentario y pisar a dos grandes mujeres, dos grandes profesionales, que lo han demostrado en el tiempo, es que no es necesario, es que es bajar a un nivel que me resulta de verdad sorprendente. La señora Marcos, diputada Sorprendente sobre todo cuando autonómica del Partido Rosa Popular, Peris y por ha sido cierto vendrá la directora semana que general de la viene mujer. o la siguiente, ya no me acuerdo cuándo, vendrá Le está haciendo al un Faro. flaco favor al Sí. PSOE, ¿eh? Sí, le quería comentar, mire, la verdad es que lamentablemente vivimos en una sociedad patriarcal y además dentro de esa sociedad patriarcal la estupidez de algunos hombres pues seguramente no tiene límite. En este caso yo creo que las últimas expresiones de José Luis Ábalos son absolutamente penosas, sobre todo penosas en el sentido de que dan hasta pena el que llegue a degradarse una persona hasta esa situación. Por lo tanto, yo lo lamento muchísimo. Y también he de decir que por mi trayectoria, yo la verdad es que siempre me he identificado con el feminismo y siempre he defendido, por ejemplo, la lucha contra la prostitución, la ilegalización y la integración de todas las mujeres que están en esa situación. Y desgraciadamente estas situaciones pues van más allá del caso de Ábalos. Desgraciadamente las personas que se dedican a este tipo de actitudes de degradación, de acceso a la prostitución, etcétera, pues lamentablemente están en los distintos partidos. Yo llegué a decirlo a los míos públicamente y de hecho pues muchos me criticaron. Obviamente lo que quiero decir es que ahí hay una posición de dominio lamentable, que Ábalos lo único que hace en ese sentido es reafirmar todos aquellos elementos contra los que el Partido Socialista y muchas personas del Partido Socialista han luchado siempre, ¿no? Y marcando todas las distancias que haya que marcar, lo de la señora Peris tampoco tiene un pase, ¿no? Sí, y llamarles perras a la delegada del Gobierno, ¿verdad? Y a la secretaria general del Partido Socialista tampoco. Creo que todo el mundo debería moderarse con estas cosas. Señores, ¿no? por aquí, por este lado, y nos vamos a publicidad, que tenemos que hablar de muchas más cosas. Yo David, no Fernando. dudo de tus convicciones, hemos trabajado juntos en el ayuntamiento y me las has demostrado, pero qué duda cabe que el feminismo y la defensa de la mujer y la lucha contra la prostitución ha sido una de las banderas del Partido Socialista. O sea, yo me he debatido en esta mesa, en el pleno del ayuntamiento, etcétera. Y este señor no es cualquiera, este señor ha sido el número 2 del partido. Y este señor ha venido a decir lo mismo que tú decías. No dudo de lo que tú estás diciendo, pero ha esgrimido los mismos, el señor Ábalos ha esgrimido los mismos argumentos. Soy un claro defensor de las mujeres. Decía, soy feminista porque soy socialista. Era la frase etcétera, redonda. etcétera, que usó. etcétera. Claro, esto no lo ha dicho cualquiera, Joan. Entonces, Bueno, por eso esto golpea por eso- plenamente en la credibilidad, que creo que lo has dicho tú al principio, David, absolutamente. en la credibilidad del Partido Socialista. Y punto. Fernando, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, por eso provoca inmensa tristeza que una persona que haya sido secretario de organización del PSOE diga semejantes cosas. Y por eso también me alegra que no esté en el PSOE en estos momentos. David, lo de Ábalos, lo de Peris, lo que usted quiera. Pues rápidamente me remito un poco a mi primera intervención y a lo que estábamos hablando. Será esta debacle moral, estas declaraciones absolutamente denigrantes, esta carencia de valores, lo que la ciudadanía pueda coger para castigar, en un nuevo ciclo electoral, unos nuevos comicios, al Partido Socialista. No una cantidad X que no sabemos y quizás no sepamos hasta dentro de años de dinero sustraído del erario público. Y esto ocurre por una cosa muy clara. Al final los ciudadanos, que son los votantes a fin de cuentas, depositan su papeleta basándose no tanto ya en la ideología, que se ha estirado y se ha disuelto un poco, aunque esto daría para hablar mucho, daría por un faro entero. Sí. Igual no muy interesante para quien está al otro lado, pero ya no votan tanto por esto, sino por dos características o dos cuestiones muy claras. Pragmatismo, puro y duro, ¿qué me vas a dar a mí para mis condiciones concretas? ¿Vas a arreglarme la farola, la acera o me vas a poner un jardín? Esto ocurre mucho en política local y es humano y es lógico, y a eso responde cualquier alcalde que lo haya sido y lo sabe, o una razón que tenga que ver con los valores y quién los representa. Y entonces esta divergencia, este choque de los valores
propios del Partido Socialista con una persona que la ha representado en un alto cargo es lo que sin duda va a molestar y muchísimo a una gran cantidad de votantes, ya no solo del propio Partido Socialista, sino en general del espectro político de izquierda, que en un momento dado pueda dar su papeleta y su confianza al PSOE. Venga, vámonos a publicidad y después hablamos del PP y de... Sí, del PP. Y de más cosas. Venga, volvemos enseguida. Elisa Núñez, Joan Calabuig, Fernando Giner y David Sabater, una terna de lujo para el Faro de hoy, en el que hemos estado hablando bastante rato de la vida en prisión de Santos Cerdán, de los problemas que tiene el Partido Socialista con todo lo que vamos conociendo del famoso triángulo de las Bermudas, Koldo, Ábalos y su opinión sobre las mujeres, y el propio Cerdán. Y ahora pues toca hablar también del Partido Popular, que este fin de semana, igual que habrá Comité Federal del PSOE, ya veremos en qué términos se desarrolla, si hay un poco más de discusión que en los anteriores no hubo nada. A ver qué grado de renovación va a proponer Pedro Sánchez, etcétera. El País decía hoy que va a haber una sacudida. Bueno, pues vamos a ver a quién sacuden. Pues a la vez se va a celebrar el Congreso Nacional del Partido Popular, que va a ser bastante más plácido, también con renovaciones. Sabemos que Tellado se va a hacer cargo de la Secretaría General que deja Cuca Gamarra. Sabemos que Esther Muñoz va a ser la portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y dicen, es que claro, hay dos cosas, dicen, esos dos perfiles, el de Tellado y el de Esther Muñoz, son dos perfiles duros, es decir, el Partido Popular se va a endurecer porque ahora viene el tramo final antes de llegar al gobierno, se supone, en fin, bueno, de cara a las elecciones, que no sabemos cuándo serán, igual se adelantan, bueno, perfiles duros para hacer ya oposición dura en lo que reste de legislatura. Pero por otro lado, Alberto Núñez Feijóo ha estado con Susana Griso en Antena 3, no les voy a poder ofrecer el corte, pero sí que les voy a decir lo que ha dicho, que él quiere hacer una política que no es ni de derechas ni de izquierdas. Ya por alusiones al centrista de la mesa le pregunto qué es eso. O sea, puede Alberto Núñez Feijóo, yo creo que con eso va a cabrear más a los de derechas que agradar a los de izquierdas. Me da la impresión. O a lo mejor debería ser el politólogo el que empezara. Pero bueno, ya que le he dado la palabra, señor Giner. Lo del centrista de la noche me ha gustado, lo reconozco. Pero yo no te acordarás, David, pero aquí estuvimos... Los demás son centrados, ¿eh? Centrados. Estuvimos en un faro con Vicente de moderador después de las elecciones de julio del 23. Y que las ganó Feijóo, pero el plebiscito lo ganó Sánchez. ¿Te acuerdas que estuvimos debatiendo? Bien, yo recuerdo que ahí dijimos, a ver si dejan a Feijóo ser Feijóo. O sea, el problema que se va a encontrar Feijóo es que no le van a dejar ser él. Y de hecho, durante estos 2 años que han pasado ya, cada vez que Feijóo ha dicho una cosa, ha aparecido Ayuso, y ha aparecido... No, esta vez se la han vainado. Por eso, ahí voy. Quería hacer primarias, ahora no... Y ya ha aparecido Aznar. Aznar, todo este tema de la amnistía, esto de el que pueda hacer que haga, esa expresión que a Feijóo no le han dejado ser Feijóo. Entonces yo creo, por lo que veo, es que Feijóo lo que tiene claro es que no tiene que hacer nada para ganar. Me explico. Lo único que necesita es sumar con Vox. Lo único que necesita es lo que está demostrando en todas las autonomías. Porque según la última encuesta del Mundo sacaba el PP tantos escaños como todo Frankenstein. Con lo cual, con que Vox se abstenga... Entonces ya tiene que hacer algo, Pero su estrategia no es entenderse, bajo mi punto de vista, ni buscar un acuerdo con PNV, ni en estos momentos. Él está viendo que las encuestas le dan una mayoría, como se le pueden dar en Valencia y en otras autonomías, y con eso a funcionar. Por lo tanto, bienvenida a la centralidad. Bienvenida a la centralidad, que dices que esto le puede hacer perder votos. Pero ¿cómo se conjuga esto de la dureza de los que están a su lado y la centralidad ni de derechas ni de izquierdas? Pues porque las políticas, él va a demostrar que es capaz de entenderse en un momento de... Otra cosa es que sea, pero yo creo que el mensaje va a ser, yo me puedo entender con el PNV en un momento determinado, yo me puedo sentar a hablar con Junts, lo que hizo Aznar en 1996. Esto es de cuarto de politología, ¿no? Cuando tuvo que llegar un gobierno. Esto es de cuarto de politología o de primero de memoria. Recordemos que hay 2 socios actuales de gobierno que son partidos de derechas, partidos conservadores claros. No vamos a descubrir al PNV a estas alturas. Pero son independentistas y el PP no.
PNV ha sido independentista desde, ¿Qué prima más? desde su fundación. Y no, Fíjese usted, Pedro Sánchez es de izquierdas, pero no le importa pactar con partidos de claro, pero es derecha. que a Pedro Sánchez se le puede acusar de muchísimas cosas, según el espectro ideológico en el cual esté. No se le puede acusar de leer mal la situación existente. No, listo es es. que sigue sin haber una mayoría alternativa al gobierno actual. Porque por mucho que el señor Feijóo se enroque primero en haber sido el ganador de las elecciones, eso sí que es de primero, de ciencias políticas, saber cómo funciona nuestro sistema electoral y qué resultado produce en un sistema parlamentario plural como es el nuestro, eso sí que es de primero, de ciencias políticas, por mucho que él se enroque, no fue el ganador de las elecciones. El ganador de las elecciones es quien sea capaz de montar una mayoría de gobierno. Y eso siempre va a ser así. Y si no hay una mayoría alternativa, no hay un cambio de gobierno. Entonces, escudándose en esto, pues sí, puede ver el cadáver de su enemigo pasar. Es verdad que actualmente... Los gobiernos se pierden, no se ganan. Claro, la mayoría de hecho. Pero bueno, hay que estar ahí. Lo que Feijóo no estaría mal que empezara a solucionar es esta anomalía que se está perpetuando en su lado, digamos, en su lado del Parlamento, que es no ser capaz de entenderse con dos partidos con los que tiene mucho más en común de lo que él quiere reconocer. Pero vamos a ver, yo no es que quiera defender a Feijóo, pero ¿cómo se va a entender con Puigdemont si le pide que vaya a Waterloo? Eso no lo puede hacer Feijóo. Pero Puigdemont pasará, pasarán muchos otros políticos. ¿Sí? ¿Creen ustedes que sí? Y por no contar que cuando lo que está en juego es el acceso a un gobierno, las gateras son mucho más grandes de lo que parece. Pero es que creo que lo matan, en su propio partido lo matan si hace eso. Si le da una presidencia al Políticamente gobierno, hablando, claro. No, señor Calabuch. Sí, bueno, y de todas maneras yo creo que llevan ya hablando hace tiempo, de hecho... hablar es una cosa, sí, pactar sí. y negociar. Y pactando y negociando muchas cosas, ¿Ah, sí? porque de hecho, como bien se ha dicho, efectivamente Junts es un partido, y el PNV más bien conservador, con lo cual en el Parlamento, en cuanto vemos determinados temas que son clave, por ejemplo, para la patronal, el gobierno ya sabe que no puede contar ni con Junts ni con el PNV, que van a votar con el PP y con Vox. Es decir, en este pero temas territoriales, constitucionales, esos no. Pero claro, pero lo que quiero decir es que eso todo, digamos, tiene arreglo, porque todo se reinterpreta muchas veces, ¿no? En ese sentido hay que decir que si ahora mismo, por ejemplo, se planteó el tema de la amnistía, pero en otros momentos hay que entender que este país es plural y vas a tener que contar siempre para gobernar con los partidos nacionalistas, quieras o no. Salvo que reformes la ley electoral cuando se pongan de acuerdo PP y PSOE. Exacto, pero como eso no va a pasar, porque eso, y especialmente para eso, porque además no sé si eso sería bueno, porque España es como es. Yo creo que hay que entenderla así, y yo creo que cuando no se entiende así es cuando digamos, se fracasa en las cuestiones. Porque mire, al final... ahí pues radicalizar, porque estos portavoces nuevos van a radicalizar todavía más el mensaje. Es verdad que le dejarán a Feijóo más margen para hacer más moderado, poli malo. Pero el problema fundamental, Oscar el problema fundamental que en estos momentos yo creo que tiene Feijóo es que tiene a Vox. Esta situación le hace muy difícil llegar a ningún acuerdo ni con el PNV ni con Junts. Pero ¿no cree usted que eso, en fin, yo le digo que es pensar que no va a pactar con Junts porque estén en Puigdemont fuera no es real. Es decir, pactaría si pudiera, el problema es que no puede. De hecho, pactos muy gordos ha habido en este país. ¿Qué dice usted? Entre el de Aznar y Pujol, que incluso tuvo consecuencias en la Comunidad Feijóo no es presidente porque Valenciana. no quiere. Y en toda España. Recordemos que hablaban catalán en la intimidad. Sí. Esto ya se nos olvidó. Eso era Sí. Sí. No, primero y luego yo. Me has dado los idiomas. Doña Elisa. Yo considero que el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, lo que está trabajando es por ser la formación política que agrupe a todo el centro derecha, es decir, ser la casa común que agrupe diferentes sensibilidades del centro derecha, como pueden ser los liberales, los democristianos, los reformistas y los conservadores. Y además hemos visto en algunos medios de comunicación algún movimiento que han hecho de cara a ese congreso, es decir, parece ser que se ha invitado a Albert Rivera. Sí, eso dicen. Y parece ser que ha dicho que no ¿Tiene va a usted noticias, asistir. don Fernando, de eso? Ahora lo Y cuento, además, lo que sé. también parece ser que han invitado a gente de Vox, que originariamente estuvo en el Partido Popular y que, bueno, pues Espinosa que de los Monteros, supongo. la deriva... Es que hacen tándem, ¿no? Albert Rivera y Espinosa de los Monteros van por ahí haciendo bolos, tengo entendido.
Dan conferencias juntos, sí, sí. y que esa deriva de la que habla en muchas ocasiones de Vox en cuanto al tema internacional y al tema antieuropeísta, bueno, pues que igual puede hacer volver a un determinado número de votantes a esas diferentes sensibilidades. Lo visten de charlas económicas, pero yo no sé si tendrá un trasfondo eso, A ver, lo de Espinosa de los Monteros y Rivera. Digo, Yo lo que puedo decir es lo que dijo Albert en público, o sea, lo dijo ante 100 personas en el club de empresarios de la Cámara de Comercio. Vinieron Albert Rivera y Espinosa de los Monteros, es verdad que tuvieron... Bueno, pero Iván Espinosa de los Monteros lo que está es por toda España de turné presentando su libro. O sea, no tiene nada que ver. Ayer estuvo aquí Albert Rivera. Coinciden de vez en cuando. Bueno, díganme lo de Rivera. Bueno, y alguien le preguntó si iba a volver en política y dijo, delante de todos, no es que me lo dijera a mí, rotundamente que no, que era un ciclo que le había terminado y que él no pensaba... Sánchez dijo que la Constitución no permitía la amnistía. Yo te digo, lo estoy haciendo de mensajero, pero una cuestión importante por lo que estábamos comentando del Congreso del PP, yo no sé lo que va a decir Sánchez ni este sábado ni el próximo miércoles 9 de julio. Para mí es determinante lo que pueda decirse en ese día, porque como diga algo que convenza, ninguno de los socios quiere romper el gobierno. Si no, alguno le hubiera dicho, oye, vamos a presentar una moción de confianza. Como mínimo, ya no de censura, de confianza. Sí. Esto lo digo porque como Sánchez mantenga el gobierno, el año que viene es el PP el que pasa por los tribunales. Y esto cambia un montón. Es decir, estamos haciendo unos cálculos, o se están haciendo unos cálculos. Por los casos que tiene pendientes. Pero tú sabes cómo está todo. O sea, yo creo que ahora mismo hacer unas cábalas de lo que va a pasar en el 27 me parece como jugar a la lotería. Usted quiere cargarse este programa y no sabe. Esto da la vuelta a la tortilla en 24 horas. Lo que estoy diciendo es que me ha llamado la atención que ninguno de todos los socios, ninguno, ni Junts, ni PNV, ni Bildu, ninguno le haya dicho a Sánchez, oye, convoca elecciones o preséntate. Ojo al PNV, nada. Ojo al PNV que le están buscando las vueltas a través del empresario ese amigo de Coldo, de Santos Cerdán, que ahora resulta, hoy lo ha reconocido Arnaldo Otegi, el de Bildu. Dice, sí, a mí este señor fue el que en fin, tuve relación con Santos Cerdán a través de este señor. Y a ese señor le adjudican que también puso en contacto al PSOE con el PNV. Ojo con eso, que los del PNV están enfadados. Dígame, doña Elisa, que quiero entroncar lo de antes con lo de ahora, porque... Sí, del tema de los nuevos nombramientos que han sido conocidos del Partido Popular, que decías, o se señalaba que no se entendía esa dureza, ¿no? Sí que se les ha llamado a los hooligans del Partido Popular porque han tenido un ataque frontal los dos, pero hay una cosa especial en Miguel Tellado, que han resaltado muchos medios de comunicación, y es que además de esos ataques frontales dicen que tiene un gran carácter negociador. Sí. Y que el tío lo hace fenomenal y que se han visto algunos frutos de ese tema, como ha podido ser, por ejemplo, la caída de la ley del impuesto de las además dicen que es el mejor valedor, después de Macarena Montesinos, que tiene Carlos Mazón en Madrid, en la cúpula del Partido Popular, y que por tanto el ascenso del señor Tellado es una mala noticia para otros, que por ejemplo quieren el Congreso Regional ya, y el Congreso Regional en la ponencia política se va a hacer el cambio adecuado para que pase al año que viene, y entonces pues Mazón no tenga problemas en ese sentido. Supongo que a Paco Camps esto no le terminará de hacer gracia. Hoy Carlos Mazón, lo decíamos al principio, hoy Carlos Mazón tiene un buen día, porque aparte de que estamos hablando mucho, no nosotros, sino todo el mundo, de lo de Santos Cerdán y alrededores, pues encima nos encontramos con esta desafortunada intervención de ayer de Rosa Peris, que sirve para dar alas a Susana Camarero, por ejemplo, que le ha respondido, y a otros dirigentes populares, hablando del machismo del Partido Socialista, o por lo menos de algunos socialistas. Y además de todo eso, pues la encuesta del CIS de Tezanos, ojo, que dice que a Carlos Mazón los valencianos no lo quieren de presidente, pero lo quieren más que a todos los demás. Es decir, que si hay que elegir presidente, volverían a elegir a Mazón, aunque no les guste, antes que a Baldoví, que sería el segundo, y antes que a Diana Morán, que sería la tercera. Y hombre, que la candidata socialista quede tercera en una encuesta del CIS de Tezanos, pues es llamativo. De hecho, hoy, en la última sesión de control al presidente, en Les Corts de esta temporada, pues Mazón, a decir de muchos, y en expresión coloquial, se ha venido arriba con todo este cúmulo de cosas favorables que han pasado hoy, y ha dicho pues que por él, que Morant siga de líder del PSPB todo el tiempo posible.
tanto mal les hace Diana Morán que no se han leído, o mejor dicho, sí que se han leído lo que dice el CIS de Tezanos. El CIS de Tezanos, en primer lugar, ese CIS de Tezanos, llega a reconocer que hereditaríamos el gobierno. Y cuando se pregunta la preferencia para ser presidente, ¿sabe quién es el primero? Yo. Pero el segundo, ¿sabe quién es? Baldoví. La tercera, ¿quién es? Diana Morán. Ya sé que Diana Morán pide mi dimisión todos los días, pero no le voy a hacer yo esto el juego. Yo quiero que Diana Morán siga de secretaria general de los socialistas valencianos todo el tiempo posible. Como saben, Diana Morán es ministra y es líder de los socialistas valencianos, pero no es diputada autonómica y, por tanto, no puede contestar en primera persona a intervenciones como esta de Carlos Mazón. Lo que hace es aprovechar otros momentos para decir lo que le parece sobre el presidente de la Generalitat. Por ejemplo, ayer, hablando sobre el caso Koldo, vuelvo a entroncar lo de antes con lo de ahora, caso Koldo, Santos Cerdán, Ábalos. Y decía la señora Morán, no se lo puedo poner porque no lo tengo, pero tengo el entrecomillado, y es: nada me produciría más dolor que este caso, el de Koldo y compañía, fuera también un salvavidas de Mazón que no se puede esconder por lo de la Dana, detrás de lo que está pasando para no asumir su responsabilidad. Y en estas andamos, don David, en el rifirrafe de cada día, pero en este caso ya con Mazón pues un poco más crecido, porque el foco mediático se ha apartado un poco de él y puede salir al contraataque porque los demás le dan balas, claro, para que dispare, claro. Es muy entendible el alivio del presidente Mazón. Es lógico, porque ha vivido una situación de tensión absolutamente extrema. El ojo del huracán, el ojo de la opinión pública estaba puesto sobre él, y sin duda internamente, ahora en el Partido Popular, ha habido momentos de absoluta quiebra en los que perfectamente podría haber habido un intento de apartarle. Sabemos que no es posible, digamos, jurídicamente, por su condición de presidente, que no se le puede remover del cargo, pero eso no quiere decir que no pudiera haber sido forzado o abandonado por su partido. Por lo tanto, pasado todo esto y visto lo visto, es lógica su actuación. Que esa lógica desde un punto de vista humano no quiere decir que sea tan lógica desde un punto de vista político. Bien haría no abandonar la prudencia, porque lo comentabas tú antes, los gobiernos normalmente, más que derribarse, caen ellos solos. Y recordemos que aunque la exposición mediática es muy dura, los focos queman mucho, quien vota al final son las personas de una circunscripción electoral concreta. Quien van a votar son los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, y ellos, nosotros, llevamos grabado a fuego lo que aquí ha ocurrido con la crisis de la Dana. Entonces, desde Madrid se puede hablar mucho y se pueden rellenar muchos minutos de televisión, pero recordemos que ni la presión que se ejerza desde los medios de comunicación nacionales, ni el hecho de que algo que ocurre en nuestra comunidad autónoma de repente llene telediarios de Madrid, tiene por qué suponer grandes cambios en los votantes de aquí. Que algo se debata, algo valenciano, que no sea la financiación, que eso estaría bien, se debata en el Congreso de los Diputados, no quiere decir que aquí haya ciertos cambios de percepciones. Venga, hagamos una rápida ronda con los demás contertulios. Vale. Fernando. Yo leí en la encuesta que 8 de cada 10, o el 80%, no quería que fuese Mazón. Pero aún así, el más votado, Mazón. Pero yo creo que... y la encuesta decía también, un segundo dato, que la mitad no votaba, o se abstenía, o no lo sabía. Es decir, estamos hablando de la mitad. La otra mitad no sabe lo que va a hacer. Y la mitad que opina, el 80% no quiere que salga el mejor valorado. Vale, te lo compro. No, o sea, la pregunta que tenía que haber hecho Mazón es: ¿qué estamos haciendo aquí para que no nos quiera nadie? O sea, ¿cómo puede ser? Pero ya ve cuál es la que hace él. Pero vamos a ver. Ya ve cuál es la que hace él. ¿Qué están haciendo los demás que todavía me votan a mí? Si haces una encuesta donde la mitad te dice que no quiere votar, la otra mitad te dice que no quiere saber nada, y de los que van a votar el 80% no le gusta a nadie, la pregunta que se tiene que hacer ese pleno, ese congreso, es: ¿qué estamos haciendo que los valencianos no confían en nosotros? Eso me parece que es la pregunta. Es evidente que ahora estamos, efectivamente, como dice Fernando, en un proceso concreto. Eso es una foto del momento, y yo creo que esa foto del momento pues, implica que en los próximos meses pues, seguirán habiendo cambios, y no quiere decir, porque ahora mismo la gente, como hay mucha gente indecisa, mucha gente que no sabe cuál es la posición que tomar, entre otras cosas porque no está realmente en situación de pensar qué va a votar mañana. Es decir, cuando eso se va consolidando con el tiempo,
y en un momento determinado la gente se va conformando su idea y finalmente, en muchos casos, las últimas semanas decide qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero yo, desde luego, creo que, evidentemente, Diana Morán tendrá que hacer un esfuerzo para tener una mayor presencia y proyección, porque es evidente que todavía no la tiene, y yo creo que el señor Mazón pues tendrá que pensar si es normal que el 80% de la gente piensen que debería irse, ¿no? Doña Luisa. Respecto a la intervención de Cortes Valencianas de esta mañana, que además he podido seguirla en la sesión de control, pues señalar que lo que he visto ha sido a un presidente Mazón siendo coherente y demostrando, frente a la oposición que le atacaba con burdas tonterías, podemos decir así, dando datos de esa reconstrucción a la que él vinculó su continuidad y su reelección. Y respecto a la encuesta, bueno, pues es una encuesta que se realiza todos los años por estas fechas, la publica el CIS. A mí me gustaría remarcar que, una vez más, y es algo que en esta mesa se ha comentado, la señora Morán fue y es la gran desconocida, y que en la del 2023, en la que se publicó en el 2023, el señor Mazón aparecía pegadito al entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y aquí la señora Morant está en la distancia, estando el señor Baldoví, a quien considero un partido que hoy lo hemos visto de nuevo, que es un poco un cero a la izquierda aquí y en Madrid, le decía si buena al presidente Sánchez, Bueno, y nada más. respecto pues... de la Dana, nos vamos a publicidad y vamos enseguida con otras cosas, que quiero hablar de esto de los jóvenes que se van a jubilar a los 71, tenemos que designar fareros y faroleros, pero antes quiero decirles, porque lo aludimos ayer en la Comisión de las Cortes Valencianas de Investigación sobre la Dana, pues estuvieron algunos de los principales expertos en materia de reconstrucción, ingenieros, técnicos, que hay en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues la mayor parte de ellos estuvieron el día 13 de abril en un programa de esta casa, aún nos interesa saber, titulado Reconstrucción del territorio Dana, y me estoy refiriendo a Javier Machí, a Federico Bonet, a Julio Gómez Perreta y también a José María Lozano, que nos acompañó ayer en El Faro. Ese programa lo vamos a reemitir, por su interés, lógicamente, y por su actualidad renovada, este próximo domingo en Nos Interesa Saber, en su horario habitual, domingo a las 2:30 de la tarde, el NIS, Nos Interesa Saber, Reconstrucción del territorio Dana, con estos 4 grandes expertos en la materia que ayer estuvieron en las Cortes Valencianas. Vamos a publicidad y seguimos enseguida con este interesantísimo faro. A ver, nos quedan 8 minutitos, pero vamos a aprovecharlos al máximo con David Sabater, Fernando Giner, Joan Calabuig y Elisa Núñez. Informe del BBVA y del IBI, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Los jóvenes de 16 a 29 años de ahora tendrán que trabajar hasta los 71 para tener una pensión que mantenga su nivel de vida. Don Fernando, esto en el fondo es bastante lógico, porque si empiezan a trabajar más tarde, pues cotizarán menos años y tendrán menos pensión. ¿Usted se acuerda del libro que me presentó? Me acuerdo. Del reto, Sí, que sacábamos una pirámide invertida y veníamos a decir pues que cuando nos jubilásemos los boomers, que estamos ahí a la vuelta de la esquina, las pensiones se iban a poner en entredicho. Todo lo dijimos ya hace tiempo. A ver, me parece normal, y eso no significa que me parezca bien, pero lo que es verdad es que el sistema de pensiones que tenemos es de una sociedad donde uno se pone a trabajar a los 22 años, se jubila a los 65 y a los 70 se moría, más o menos. Sí. Y esto ya no es así, es propio de una sociedad industrial. Esto ya no es así. Hoy la gente tarda más en incorporarse al mercado de trabajo, los jóvenes tienen contratos parciales y contratos temporales, los jóvenes no tienen la posibilidad de comprarse un piso, estamos hablando de alquiler ya de habitaciones. Entonces, con todo esto, si encima se les está diciendo que tienen que estar hasta los 70 años trabajando, es un golpe a la moral muy alta. Claro. La pregunta es, ¿qué va a pasar con todos los boomers que nos jubilamos, que en principio la esperanza de vida nos la están dando ya más allá de los 95 años? Pues aquí tenemos 3. Pues esa es la pregunta. No se quite usted años, que se ve perfectamente cuando nació. Pues a ver si viene de la lucha de clases a la lucha generacional. Llega algún día un joven y dice, oiga, ¿sabe lo que le digo? Que yo no juego a esto. Va a ser la hucha generacional. Va a ser. Bueno, aquí, pues lo veo. Aquí los afectados son Elisa y David, yo problema. creo. De todas formas, claro, el titular es muy llamativo y todos los medios lo estábamos reproduciendo. No, pero hay que tomárselo muy en serio. Pero en el fondo yo lo he visto y digo, uy, pues sí, es bastante normal. Si empiezas a trabajar a los 30, pues
pues no vas a estar cotizando tanto como los que han empezado los 22. Efectivamente, no solo es eso, sino que yo creo que hay 2 o 3 elementos que están produciéndose en toda Europa, por lo menos. Y es que, en general, hay una presión importante por ampliar los años de cotización, retrasar la jubilación. Esto es una lucha que hay además con mucha intensidad en otros países europeos, y evidentemente pues aquí también se produce. De hecho, ya se está ampliando. Ahora los que van jubilándose cada vez se van jubilando un mes más tarde, 2 meses más tarde. Quiero decir que todo eso, esa tendencia se está produciendo. Ahora, solo decir que también yo creo que en España hay que mirar en ese sentido por tener unos niveles salariales medianamente homologables a Medio Europa. minuto para cada uno de los dos afectados, porque si no nos quedamos sin tiempo para los faroleros y faroleras. Rapidito, 2 aspectos importantes a resaltar del informe que ha presentado el IBIE junto con la Fundación BBVA. El primero es que la tasa ocupacional entre 16 y 29 años ha descendido 15 puntos porcentuales del 2007 a la actualidad, con lo cual es llamativo por el tema del paro. Y en un segundo lugar, que las reformas que se han hecho en el sistema de pensiones tampoco han favorecido otros aspectos. David. Es uno de estos Si no quiere decir nada, no lo diga, ¿eh? No, por supuesto, algo tendré que opinar para no quedar Pero fatal rapidito, respecto por al favor. resto de contertulios. Simplemente que esta es una de esas cosas que tenemos en el cajón de pactos de Estado y que se quedan ahí permanentemente porque no existen esas grandes mayorías para hacerlo. Deberes muy importantes. Venga, pues el momento más esperado de la sesión del Faro. Don Fernando, su farero, el bueno, el que queremos ponderar y ensalzar. Este año el Levante, El Levante. que ha subido a primera. Para subir a primera, vale. Esto no necesita mucha explicación. Pon. ¿Y el farolero? Pues he leído que la piscina de Castellaro Liberal no está abierta. No me explico cómo una piscina municipal en estos momentos no está abierta, con el calor que está haciendo. Las islas de calor, venga, va. Elisa, su farero del día. Mi farero, que son los buenos, son los jueces y fiscales que han mantenido ese paro durante 3 días en defensa de la independencia judicial como estamento fundamental de nuestro Estado de Derecho. Y ya sabe qué es lo que sigue, el farolero. El farolero es José Luis Ábalos, después, por haber hecho esa entrevista en esos términos después de haber conocido los audios que habíamos conocido en relación con Koldo. David Sabater, ¿a quién ponemos en el Parnaso? Voy a hacer dupla de actores como farero y para que sea un poquito más fresquito, Tom Cruise, que cumple hoy 63 años y es uno de esos animales del cine que nos sigue dando grandes momentos y la vida también tiene que tener Va a esos seguir momentos hasta de los distensión. 71 sin necesidad. Esperemos. ¿Y el farolero? Pues otro actor a su altura, Carles Puigdemont, que sigue pensando que todo tiene que pasar por una visita a ese casoplón que le paga lo que antes era un partido medio serio. Este va a seguir hasta los 71, aunque no lo necesite. Señor Calabuch. Bueno, pues yo... el farero. El farero yo creo que, si me permitís, serían 2 personas porque son un faro de la gente que luchó por la democracia y que hoy se cumple el aniversario de cuando fueron detenidos. Los de Alacuás. Los de Alacuás, Vicent Soler y Ernest Lluch. Quería recordar especialmente ellos, aunque hubo más en aquella reunión. Y el farolero, pues... Pues espere, que lanzamos el... Y el farolero. Venga. Y el farolero, para mí, desde luego, claramente es Donald Trump y todas aquellas personas que para mantener su preeminencia política hacen sufrir a personas débiles y a minorías. Hemos cumplido perfectamente, además como nos quedan 40 segundos, yo creo que nos da tiempo a despedirnos y poco más. Así que, don David Sabater, que tenga usted muy buen verano y muchísimas gracias por participar hoy una vez más en el Faro. Siempre. Don Fernando Giner, lo mismo le deseo. Sí. ¿Se va usted lejos o no de vacaciones? Perellonet. Pues no, muy lejos no es. Por lo menos de Valencia. Del resto de la Comunidad Valenciana quizás sí. Don Joan Calabuch. Muchísimas gracias. Gracias a usted, como Encantado siempre. de estar aquí con ustedes. Y doña Elisa Núñez, un placer, una vez más, Igualmente. poder contar con usted, así que muchísimas gracias
A los cuatro y a ustedes, señoras y señores televidentes, gracias por la atención prestada. Volveremos el lunes. Queden ustedes con Dios.